está basado en Efesios 2, versículos del 11 al 16. Estar peleados con Dios, amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, es un pasivo muy negativo. Todos, ¿no?, lo hemos cosechado. Pero estar reconciliados con Él también saboreamos de sus bendiciones. Y Pablo le hace recordar a la iglesia. Y cuando se escribe esto en una carta, él quiere que recuerden, que se acuerden de que han sido reconciliados con Dios. Está basado en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16, que dice lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, anulando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Pablo le hace recordar que todos los creyentes que estaban allí en la iglesia de Éfeso habían vivido contendiendo con Dios, enemistados con Dios, alejados con Dios. Y quiere Pablo que valoren lo que es la reconciliación con Dios, que lo entiendan. ¿Para qué? Para que ellos también puedan transmitir cómo las personas pueden reconciliarse con Dios. Es interesante que hay una pintura que podría expresarnos la enemistad. Se puede andar con máscaras, se puede dar la mano, pero se quiere hacerle daño. Esta es una pintura que representa lo que sucede en la interacción entre personas que están peleadas, que están contendiendo, no sabiendo que el odio, la rencilla, la contienda son como una plaga que hace daño al alma. Pero también, amada iglesia, aquí hay un cuadro. Si tú pones atención, son siluetas, son las mismas siluetas, pero de colores diferentes que expresan momentos diferentes de las personas. Ya no hay caretas aquí, ya no hay caretas. Esto representa cómo Dios ve a la persona. Dios no se deja conducir por las caretas que cada día las personas pueden ponerse al salir de casa, sino Dios conoce el corazón. A veces está oscurecido, a veces está colorido, a veces está en paz, a veces está neutro. Pero eso representa la silueta. Entonces, el mundo entero estaba enemistado con Dios. Y la enemistad es, vuelvo a repetir, como una plaga que hace mucho daño. Que más que acercarte a Dios, te va alejando, te va alejando. Y es por eso que considero importante el tema de esta mañana.
Porque el propósito del apóstol Pablo es que la iglesia valore lo que nuestro Señor Jesús ha hecho y puede hacer con el pueblo. Y permíteme identificar en la porción bíblica que hemos leído, se está hablando de los gentiles y del pueblo de Israel. Dice que estaban enemistados, que había una pared, quizás de orgullo que no les permitía eh, amistarse entre gentiles y el pueblo de Israel. Puede haber enemistad también entre familias, o puede haber enemistad entre personas. Enemistadas con una pared del orgullo, de un malentendido, que no les permitía considerarse unos a otros. Y vamos a ir extrayendo en una forma paralela enseñanzas aplicativas de este suceso que nos describe aquí en la carta de Éfeso. ¿Quiénes son los gentiles? Seguramente tú ya conoces. En el punto rojo está Éfeso y le está diciendo Pablo, no se olviden que ustedes son gentiles. Y un poco para clarificar, los gentiles son todas las naciones fuera de Israel. Si tú te percatas ahí en el mapa Egipto, y encima de Egipto, ahí nada más cerca, dice tierra prometida Jerusalén. Todos los que vivían ahí eran, eran judíos, eran hebreos. El resto era conocido como gentil. Pero ya eso es cierto, podríamos decir. Pero aquí Pablo describe ciertas características de la vida de los gentiles, de toda nación. Si bien es cierto, en ese tiempo de la carta, no existía la nación Perú, que también la nación de Perú, bajo esta perspectiva, es considerada gentil, porque no es del pueblo de Israel. Pero nos permiten ver las características que anuncia Pablo aquí, que tenían estas naciones y por ende cada persona. Y es importante mirar que en realidad estas características nos encierran a nosotros también en este concepto de experiencia que hemos vivido en esta situación como gentiles. Por ejemplo, dice incircuncisos. ¿Qué son una persona incircuncisa? La circuncisión era una señal de pertenecer al pueblo de Israel. Dios lo dispuso así, la circuncisión, los varones de 8 días eran circuncidados. La circuncisión era la señal de pertenencia. Mire, y no era la conducta bonita o buenita, no eran los colores de los ojos, no era su vestimenta, no era otra cosa, sino que la señal de pertenecer al pueblo de Dios era la circuncisión. Y por eso que Pablo dice incircuncisos. Nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios, éramos criaturas, creación de Dios, pero no éramos del pueblo de Dios. Está haciendo esa confrontación el apóstol Pablo. Estaban sin Cristo, el Mesías no había llegado, el Mesías no conducía su vida, el Mesías que venía a salvar no había producido nada en su vida. Tenía un concepto de Dios, diversos como se tiene toda nación. Dice, alejado de la ciudadanía de Israel. Claro, claro. Todos, cada uno de su nación, cercanos a la ciudadanía de su nación. Por ejemplo, nosotros peruanos, pero de Israel no nos interesaba nada.
no conocíamos nada, no sabíamos que era el pueblo escogido de Dios, no sabíamos que de ahí vendría el Mesías, no sabíamos que Dios había dado mandamientos, consejos, y en verdad, alejados de la ciudadanía de Israel. No nos interesaba, vivíamos cada uno de nosotros a nuestra manera, a nuestra manera. Como así pueden ahora estar viviendo muchas personas, porque caen en el concepto de gentiles, ajenos a los pactos de Dios, desconocedores, ¿sabe? De que Dios toma acuerdos con las personas y las cumple. Dios hizo pacto con Adán, Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto con Abraham. Por eso, ajenos, o sea, no nos interesaba eso, no lo sabíamos, no lo sabíamos. No sabíamos de que ese Dios interactuaba. Pensamos que Dios estaba ahí lejos y estaba, después de un tiempo va a venir a tomarnos cuenta. Pero dice sin esperanza, personas gentiles sin esperanza. ¿Qué hay más allá de la muerte? Dejo de respirar y la carne va al polvo y después, ¿qué sucede? No sé. Vive la vida, porque después de esta no hay otra. Era uno de los anuncios de la vida libidinosa de las personas, porque no, vivían sin esperanza, no conocían que hay una vida más allá de la muerte, sin Dios, dejado de Dios. Cada nación, cada persona tiene su concepto del Dios que fue creado por su nación, por su familia, por su sociedad, o por él mismo, o por ella misma. Pero se habla sin Dios, sin el Dios verdadero, alejado de Dios. Y mire, hay un principio que uno aprende en la Biblia, que el acercarse a Dios es el bien, pero el alejarse de Dios es el mal. Entonces, las características de vida de los gentiles es que los gentiles vivíamos lejos y por eso que experimentábamos calamidad, angustia, desorden, pleitos, contiendas, envidias, enemistades entre nuestro prójimo, entre nuestros familiares. Pero también está hablando del pueblo de Israel. Y es interesante conocer, eh, quizás en una forma panorámica, eh, cómo el pueblo de Israel surgió. Y permíteme presentarte este árbol genealógico de donde Zen, eh, si nosotros nos trasladamos en esa línea hacia abajo, está Abraham, Nahor y Harán. De Abraham tiene su hijo Isaac, Isaac tiene a Jacob y a Esaú. A Jacob le cambia el nombre y le pone Israel, ¿verdad? Entonces, por ahí vienen los israelitas, los judíos, los judíos. Ese es su origen. Está confrontando Pablo la nación de los gentiles, el grupo de los gentiles y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Y necesitamos saber cuándo aparece y por qué se llama Israel. Y aquí el árbol genealógico nos ayuda a comprender cómo aparecen los israelitas. Porque a Jacob se le cambió su nombre, Dios le puso Israel. Claro que Dios había bendecido, había dado una promesa, había hecho un pacto con Abraham y sus hijos, Isaac, Jacob, ellos habían heredado. Y de Jacob vienen las 12 tribus y ahí están los israelitas. ¿Sí? Pero la porción bíblica nos habla que había enemistad entre los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Sí? Y el pueblo de Israel con los gentiles. ¿Saben cómo lo conocían? Eh, ¿Cómo conocían los judíos, los israelitas, a los gentiles? Seguramente nos faltaría tiempo para recurrir a cada texto, pero mira, desde Deuteronomio ya.
Jacob tuvo 12 hijos. Sus 12 hijos estuvieron allí experimentando todo en el desierto. Y Deuteronomio describe, y ahí, desde ahí ya se le conocía a los gentiles como bastardos. También nos vamos trasladando en la línea del tiempo y vemos que en Jueces 14:3 se les llamaba incircuncisos, no eran del pueblo de Israel y lo miraban así, despreciándolo. Después pasan a Esdras, estamos con la línea del tiempo, eran considerados inmundos. Y después a Lamentaciones 1:10 eran considerados como paganos. Y nos acercamos un poco al tiempo de Jesús y lo que está escrito ahí es extraído de un material de la historia, dice, y en la cual mencionaba, en el templo de Herodes, no es que le pertenecía a Herodes, era que Herodes había ayudado a construir el templo de los judíos para obtener el favor del pueblo judío. Entonces, por eso se refiere el templo de Herodes. Aún en los tiempos de Jesucristo, mire cómo se le consideraba a los gentiles. Se leía una inscripción en griego que identificaba al gentil con el extranjero. Dice, ningún extranjero penetre en el interior de la balastrada y del recinto que rodean el santuario. El que sea sorprendido a nadie deberá acusar más que a sí mismo de la muerte que será su castigo. Ya estaba, era considerado, y la historia anuncia palabra más fuerte, algunos mencionan que eran considerados como perros. Mire, ahora, Dios dijo, hagan eso. Dios dijo eso. No. Es el ser humano que en un celo equivocado, la cual Pablo lo describe, vosotros tenéis celo, pero no conforme a ciencia, dice. Entonces se equivocaron. Alguien podría pensar y podría decir, pastor, pero Jesús dijo, vayan primero a las ovejas de Israel, no vayan a los gentiles. Sí, es cierto, porque de Israel viene la salvación. Pablo también lo confirma eso. Pero también Jesús, después de la resurrección, porque Israel lo menospreció a Jesús, lo crucificó a Jesús. Y Jesús resucitó en victoria. ¿Y cuál fue el mandato? Ir por todas las naciones y predicar el evangelio. Ya no había esas fronteras. Es cierto, vino a Israel, porque ahí se había manifestado la elección de Dios como pueblo, pero lo rechazaron. Y Jesús dijo, ir por todo el mundo. Pero miren, de esa manera lo consideraba. ¿Te imaginas una persona gentil que vaya a un pueblo judío, israelita, como eran quizás mirado, menospreciado así, como mirado de reojo de una forma despectiva, bastardo, incircunciso, perro, inmundo, pagano? Eso era, esa era la enemistad que existía entre ellos. Pero aquí Pablo describe nuevamente que ambos eran reconciliados con Dios. Ambos eran reconciliados. Ahora, está hablando de dos grupos, los gentiles y los de Israel, enemistados, peleados, menospreciaban a los gentiles como nación, como grupo. Pero este suceso de la enemistad sucede también
que hay familias enteras que están en enemistad, con palabras menospreciativas unas a otras, sin considerar a la otra parte. Pero también vamos a la individualidad. Hay personas que están en enemistad y usan el menosprecio, el orgullo, la soberbia, que viene a ser esa pared que los divide. Y desde la perspectiva humana, pareciese que nadie puede solucionar eso. Pero déjame decirte que aquí Pablo nos va a enseñar que sí hay una solución. Y no viene de la tierra, viene de Dios. Él hace una obra grande. Y es por eso que menciona en este tercer punto, ambos reconciliados con Dios. ¿Cómo puede darse esa reconciliación? Si era un caso perdido, era años, años. Y no, 100 años, eran años. Te he leído de Deuteronomio, hasta el tiempo de Jesús. Podemos hablar de 3.000, 4.000 años, o sea, en una forma de así. Hay personas que están enemistadas 5 años, 6 años, pero déjame decirte a la perspectiva y a la luz del poder reconciliador que tiene Dios a través de Cristo. Esas familias, esas personas que podrían estar enemistadas, hay soluciones aquí. Ambos reconciliados con Dios. En el versículo 16 dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, dice, matando en ella las enemistades. ¡Wow! Buenas noticias para dos grupos, el grupo de los gentiles, para el grupo de los judíos, ¿sabes? Que están peleados. Hay buenas noticias, esas enemistades, ¿sabes? Que se pueden eliminar. ¿Pero en dónde? Mediante la cruz. Mediante la cruz. Ahora, ¿y qué es reconciliar? Eso tenemos que entenderlo claramente. Es un cambio de relación entre Dios y el hombre. Ahora, los judíos trataban como inmundos, como paganos, como incircuncisos, como perros a los gentiles. Sí, estaban enemistados. Pero esto creaba enemistad con Dios también para el pueblo de Israel, porque Dios no lo había mandado de esa manera. Entonces, y los gentiles tenían sus dioses. Y había problemas religiosos, falta de entendimiento religioso. ¿Por qué? Porque creían en sus dioses. Y sus dioses eran inventados por la mente humana, por la comunidad gentil. Tal es así, si damos un paseo por cada nación en su historia, vamos a ver que cada nación ha tenido sus dioses y aún ahora tienen sus dioses. Había una contienda religiosa, había una contienda política también, porque, por decirte, Nabucodonosor de Babilonia vino, invadió Israel. Entonces eso creó más odio, más resentimiento, más enemistad, no se podían ver. Y así también puede suceder. Esa enemistad que puedes tener con alguna persona se ha ido acrecentando, profundizando, arraigándose, porque algo te dijo o algo te hizo. Pero déjame decirte que hay un lugar donde se matan las enemistades, y es la cruz. Y mediante la cruz reconciliar, dice, con Dios, a ambos en un solo cuerpo. Reconciliar es el cambio de relación entre Dios y el hombre, basado, ojo con esto, basado en cambio de posición del hombre a través de la obra redentora.
algo sublime, algo divino, solamente puede reconciliar al hombre con Dios. No, no de otra manera. Hay algunas personas que están tratando de hacer cosas para reconciliarse con Dios. Y el mensaje del cielo, de Dios, es que solamente en la cruz hay reconciliación a través de la obra redentora. Como aquí sucede. Israel con los gentiles mataron las enemistades. Por eso que allí en la iglesia de Éfeso, en las demás iglesias que narra, escriben en la Biblia, no es sorprendente, hermanos, que hay gentiles y judíos, de origen judío. Y ahí ya no había enemistad, eran hermanos, se abrazaban. Ya no había esa diferencia, ese odio racial. Pero cuando dice mediante la cruz, tenemos que profundizar un poco, hermanos míos, para poder entender, profundizar y saborear, ¿sabes? La verdadera reconciliación. Y la reconciliación no es de un día, es permanentemente. Tu posición ante Dios no es variable, ya estás reconciliado con Dios. Porque la obra redentora en la cruz, ¿sabes? Es algo eterno. Has creído, confías y tu reconciliación con Dios es una realidad. Veamos. Ahí están los gentiles, están los judíos reconciliados en la cruz, un nuevo hombre, un nuevo grupo, una iglesia, donde, en donde se reúnen diversas personas. Personas que se odiaron, personas que andaron contendiendo, pero ahora no, porque la obra redentora produce este cambio de posición. Le cambió a Israel, a ese Israel de la gracia, cambió a los gentiles o gentiles de la gracia, de los que creen en la obra redentora. Pero decir que el emblema del cristianismo, ¿sabes?, se representa en la cruz y hay que creer en la cruz, no, no es tanto en esto, sino quien murió en la cruz. Dice el texto, y mediante la cruz. No está diciendo, cree en el madero. Está haciendo alusión que tengas que creer y confiar en quien murió en el madero. Entonces, en el madero murió alguien que identifica al cristianismo y es la bandera del cristianismo, la muerte y la resurrección. Eso es el emblema del cristianismo. Alguien muriendo, alguien resucitando, alguien muriendo por todos, alguien resucitando por todos. Y aquí hay dos enseñanzas que tenemos que recurrir para poder saborear y entender esto de la reconciliación, hermano mío. Cuando dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mira, en Cristo, esa preposición nuevamente cobra protagonismo. Antes estábamos fuera de Cristo, pero en es posesión. Pero ahora en Cristo, tu vida está en Cristo, porque has confiado, lo has recibido en tu corazón y tu vida está en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No por otra razón. Hay muchas personas religiosas que quieren acercarse a Dios y obtener acercamiento a Dios por otras cosas. No, hermanos míos.
Tu posición en Cristo te permite estar cerca de Dios. Y aquí necesitamos, hermanos míos, comprender la doctrina de la imputación. ¿Cuál es la doctrina de la imputación? Es la doctrina que te dice que tus pecados, tus culpas que tú has tenido, que tú has cosechado, viviendo en la ignorancia de Dios, lejos de Dios, ¿sabes? Ha sido imputado a alguien, trasladado a alguien. ¿Sabes a quién ha sido trasladado? A Jesús. Y por eso va al madero, por eso va a la cruz. Aquí hay dos doctrinas, la de la imputación, y vamos a verlo en la otro gráfico, de la sustitución. Están aquí tan cercanos, pero es interesante entender la doctrina de la imputación. Tus pecados, todos tus pecados, tus culpas, origen de esos pecados, han sido trasladados, imputados a Jesús. ¿Quién lo ha hecho? Determinación divina. Dios lo ha establecido así. Y entonces, como han sido imputados a Jesús, Él va al madero, Él va a la cruz. Él muere ahí. Pero esta doctrina de la imputación tiene dos vías. No solamente que tú le trasladas a Jesús, sino que lo que Jesús ha hecho se te ha sido imputado a ti también. Por ejemplo, su obediencia ha sido imputada a ti. Sí, eso. En Romanos, permíteme leer capítulo 5. Romanos 5 dice algo precioso. 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, se nos imputó y heredamos nosotros el pecado por Adán, ¿sí? Por la desobediencia. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mira la enseñanza, la doctrina de la imputación, sus pecados y sus culpas imputados a Jesús. Y ahí no termina. De Jesús es imputado para nosotros también. Su obediencia nos hace justos. Su victoria en la cruz nos da a nosotros, se nos imputa la victoria también. Qué hermosa enseñanza. Pero está también de la sustitución. El que debería ir al madero eras tú, era yo, porque la ira de Dios y la justicia de Dios tendría que venir, porque la paga del pecado es muerte. Pero como se le imputó a Jesús, Él te estaba sustituyendo, Él me estaba sustituyendo. Y la ira de Dios y la justicia de Dios fue sobre Él. Esa es la ofrenda, la propiciación que se presenta ante Dios. Pero mira, la sustitución nos dice que Él tomó nuestro lugar. Pero también la sustitución, si Él resucitó, nosotros también hemos resucitado. ¿Te das cuenta? Si tú miras, es como el hombre de la vida anterior y el hombre con la vida que da Cristo. Entonces, como dice el texto allí en Efesios, dice Efesios 13, 2:13, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren, Jesús te imputó tus pecados, tus culpas, te ha sustituido, de Él se te ha imputado a ti su obediencia, porque Él
fue obediente en todo. Tú no eres obediente en todo, ni yo. Quien diga que no tenga pecado, se engaña y la verdad no está en él. En Cristo hemos sido hechos ofrenda perfecta ante Dios. En Él, en Él, en Él, no por ti. Y tenemos que gloriarnos y tenemos que confiar, tenemos que creer en ello. Porque este es el cristianismo. No lo que tú hagas, lo que Jesús ha logrado. Y dice, mediante la sangre de Cristo que alude a la muerte sacrificial por nuestros pecados, que nos ha reconciliado con Dios y con el prójimo. Amados hermanos, somos reconciliados con Dios por la cruz, por lo que Jesús ha hecho allí, por lo que sucedió allí, por quien murió allí. Ahí fue derramada sangre única, preciosa, esa sangre que quita el pecado del mundo. Si con Dios estábamos enemistados, ¿por qué? Por ser desobedientes y porque el pecado hacía una división, una pared ahí. Quien limpia el pecado es la sangre preciosa de Jesús. Entonces viene la reconciliación. Cambia nuestra posición ante Dios. No cambia porque hago esto yo. Cambia por lo que Jesús ha hecho. Por eso es un cambio de posición en la relación entre Dios y el hombre por la obra redentora de Jesús. No por lo que yo podría irme descalzo, arrodillado. Déjame poner ese ejemplo. Porque muchos quieren por obra reconciliarse con Dios. Y no es, hermanos míos, es por la cruz somos reconciliados, por lo que sucedió en el madero. Allí sucedieron cosas, muchas cosas, y de ellas, una de ellas es esto, lo que estamos en este momento aprendiendo. Fuimos reconciliados. Tu sangre nos limpia, ya no hay enemistad entre Dios. Cambió nuestra posición por la ofrenda de Dios. Ahora te hago la pregunta. La ofrenda de Cristo se desvaneció ya. Sigue permanentemente hablando, anunciando que hay oportunidad para todos. Interesante lo que dice la palabra de Dios, el que se gloríes en el Señor. En lo que Él ha obtenido, hermano. La enseñanza de la imputación. Nuestros pecados y nuestras culpas fueron imputados, pero de Él fueron imputados para nosotros también, ¿sabe? La obediencia, la victoria, la resurrección, la resurrección. ¿Qué más? En el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Mire, ya gentiles y judíos ya no peleados, ya no menospreciándose, ya no hiriéndose como perro, inmundo, incircunciso, pagano. Ya no, ya. Derribando la pared intermedia de separación. Yo me pregunto, el pueblo de Israel es un pueblo escogido y bendito nuestro Dios que escogió a Israel. Pero nosotros somos gentiles. Pero si Dios ha propiciado reconciliación para las naciones gentiles, ha propiciado también reconciliación para cada integrante de esta nación. Nuestra posición cambió, nuestra relación cambió con nuestro Dios. Antes contendiendo, ahora estamos reconciliados, tenemos paz. Ahora dice, porque Él es nuestra paz. ¿Cuánto añoramos la paz de nuestro interior?
Como personas, somos del grupo de los gentiles. Hay también reconciliación para ti. Y es una reconciliación permanente. No es de un día, esa obra es permanente, como la salvación es permanente, como su gracia es permanente, como su fidelidad es permanente. Yo sé que tu estado emocional muchas veces te hace pensar diferente. Y no, la obra de Dios no se atiene a tu estado emocional. La salvación es eterna, la gracia es eterna, la fidelidad es eterna, la reconciliación es eterna, la paz es eterna, la que te ofrece Jesús. Entonces, mira, si en el madero hay reconciliación de naciones, hay reconciliación de la persona con Dios también. Si tú eres un amigo o amiga que primera vez te estás escuchando el mensaje, te digo que tú te puedes reconciliar, porque el que fue al madero han sido imputados tus pecados y tus culpas también. Te ha sustituido ahí, ha muerto por ti y ya resucitó en victoria, para que tu relación, tu posición de relación con Dios cambie. Ya no hay enemistad, sino, ¿sabes qué? Paz con Dios. Jesús es el príncipe. Jesús dijo, mi paso doy, mi paso dejo, no como el mundo. La paz del mundo es condicional a unas cosas. La paz de Jesús es condicional a que confiemos en Él, que confiemos lo que Él ha obtenido. La paz que ofrece Cristo no solamente alude a la ausencia de conflictos o problemas, sino que engloba bienestar físico y espiritual, seguridad, prosperidad, relación con Dios, justicia, justificación, salvación. En definitiva, lo que debía ser la vida con Dios y en Dios. La paz es algo que es añorado por todos. La reconciliación con Dios te trae una vida. La enemistad con Dios te trae una vida de desastre, de amargura, de, de angustia, de calamidad, de contienda, de odio. Pero la paz que tienes con Dios te bendice con una vida diferente. Podemos concluir, hermanos míos, cuando confrontamos lo que podemos hacer con lo que Jesús hizo. ¿Sabes qué batalla hay ahí? Hay una lucha de reconocer que la reconciliación y la paz, muchas veces queremos nosotros reconciliarnos con Dios y con ciertos sacrificios, quizás con sacrificios de lágrimas o quizás con sacrificios reconocidos de golpearnos, no con una correa, sino de auto golpearnos, que no valemos nada, que no somos nada. Ese es el camino que nuestro orgullo no quiere admitir, que la reconciliación con Dios no la obtienes tú, la obtuvo Jesús ya. Y la obtuvo permanentemente. Y sabe lo que nos corresponde a nosotros es confiar en Él. Y aún que esto en confiar en Él signifique humillarnos en nuestra fragilidad, en nuestra incompetencia, de que nuestra relación con Dios no lo cambio yo, lo cambia Jesús. Y hay que creer lo que Él ha hecho. Tu relación con Dios cambia
por lo que tú haces. La relación con Dios ha cambiado por lo que Jesús ha logrado y se te ha sido imputado a ti. Antes estabas lejos de Dios. Por su sangre hemos sido hechos cercanos. Ahora conoces los pactos de Dios. Ya no eres ajeno. ¿Sabes qué? Al Cristo. Ya no eres ajeno a la ciudadanía de Israel, al pueblo escogido de Dios. Ya no eres ajeno a Dios. ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Por lo que hace? No, es por Jesús, hermano. Iglesia, gloriémonos en Jesús. Y termino con eso. Y la reconciliación con Dios lo ha elaborado desde el cielo, desde su corazón, y Él ha determinado que sea en la cruz, no por el madero, sino porque ¿quién fue al madero? No podría haber paz y anular las enemistades cuando hay contienda entre familias. No podría haber paz cuando hay contienda entre personas. Y esa fuente de paz, hermano o amigo, hermano o amiga, esa fuente de paz está como raudal permanente para empapar tu vida de esa paz verdadera. Pero hay que confiar. De los cielos se han abierto las ventanas de bendición, pero hay que confiar en lo que Él ha logrado por nosotros. Vamos. Señor Jesús, queremos agradecerte porque tú eres la única posibilidad, Señor, de cambiar nuestra posición de relación con nuestro Dios. A ti fueron imputados, Señor, trasladados mis pecados, nuestras culpas. Y lo hiciste por amor, fuiste al madero, Señor. Nos sustituiste, Señor, porque la paga del pecado es muerte. Pero qué hermosa es esta enseñanza de la imputación, Señor, que tiene dos vías, no solamente de lo que nosotros te hemos trasladado a ti, sino de lo que tú nos trasladas y nos bendices. Tu obediencia ha sido imputada a nosotros, tu justicia. Y es por eso que el Padre nos ve a través de ti. Como dice tu palabra, con una ofrenda nos has hecho perfectos ante el Padre. Es que nos mira a través de ti, por lo que tú has logrado. Y lo creemos, Señor, y en esta mañana lo ratificamos. Es lo que tú has hecho, lo que tú has logrado. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que otorga el príncipe de paz es un privilegio ser llamado, Señor, para poder experimentar esa paz que no está en un libro, que no está en una farmacia, no está en una comodidad, sino que está en Cristo Jesús, el príncipe de paz, quien día a día está con nosotros. Dios Padre, gracias, porque sabemos que de tu corazón se originó este plan de salvación y que no escatimaste en dar a tu Hijo para lograr este cambio de posición en la relación contigo. Muchísimas gracias. Oro en esta mañana, Señor, por aquellas personas que están en contiendas con otras personas, enemistadas con otras personas.
O pueden haber familias enemistadas con otras familias y que tienen esa pared que los divide, una pared de orgullo, de soberbia, de insultos, de heridas. Yo te ruego que vayan a la cruz, que vayan a Cristo, porque por Él han sido derribados, Señor, las enemistades, y que experimenten de esa fuente de paz que tú otorgas y has estado dispuesto a otorgar desde hace mucho tiempo. Pero lo tomamos, Señor, por la fe, por confiar en lo que tú has hecho. Oro, Señor, por las personas, para que tú puedas darles esa paz y experimenten la verdadera amistad, Señor, que procede de Dios. A ti sea siempre la gloria, Señor, a la honra y la alabanza por todos los siglos. En el nombre de Jesús, Padre bueno,